todos? Muy buenos días. Mire, fíjese que se nos acabó la semana y a mí también ya se me está acabando. Yo mañana en la madrugada tengo que volar de aquí, pero seguimos meditando en este recordatorio que nos hizo Jesús cuando nos dijo: por sus frutos serán conocidos. Y a mí me llama la atención porque cuando pensamos en plantas, me voy a regresar prácticamente al tema del lunes, y cuando nosotros nos ponemos a pensar en plantas y en árboles, siempre estamos preocupados por que si la tierra, que si aquí, que si allá, que no sé cuánto. Y sí, cierto, o sea, es muy padre luego ponerle abono a la tierra o ciertas cosas. Acabo de aprender que eso de los asientos de café y las cáscaras de plátano, lejos de ser bueno, es malo para las plantas, pero eso es otro tema. Pero luego estamos en esa preocupación. Y ahora que me mudé a Parral, Chihuahua, la capital del mundo, en donde vivo, una de mis primeras cosas que quise hacer es pues tener plantas. Disfruto mucho las plantas. Y ahora con la era del TikTok y aquí y allá y todo el asunto, he aprendido mucho las plantas, y mucha gente habla del famoso sustrato que es la tierra de las plantas, ¿no? Pero cada vez más hay un entendimiento que la tierra de las plantas tiene que ser una tierra que permita el libre flujo del agua, y entre más suelta esta tierra, más fácil será para la planta tomar el agua que necesita y los nutrientes de los agregados que le pongamos. O sea, la tierra no tiene que ser rica, la tierra puede estar enriquecida con abono, con esto y con otro, pero si no hay una adecuada circulación del agua en la tierra, o sea, si la tierra retiene el agua, entonces se estanca y se generan hongos y las plantas se mueren, y ya sabe usted toda la historia. Pero si hay una buena circulación, es wow. Y una de las cosas que he experimentado y he visto ahora en estas plantas que tengo ahora es que conseguí un muy buen sustrato, una muy buena tierra que tiene mucha hojarasca y que es muy libre, y que las mismas plantas que tengo en casa en la Ciudad de México y que tengo ahora en Parral, las de Parral han crecido más y están más lindas, están más frondosas porque tengo una tierra más suelta. Hablábamos de que una planta vive en la tierra, y estamos hablando que la tierra como representante del mundo en el que vivimos, y el agua como representación de la palabra de Dios. Y hay veces que usted y yo pensamos que para acercarnos a Dios nos tenemos que alejar del mundo, ¿no? Y por eso mucha gente le saca la vuelta. Ay, no, es como me tiene la humedad. Y mucha gente cree que muchas religiones luego nos apartan del mundo y ya no pecamos y ya no nos juntamos con cierta gente y ya no esto. Y entonces nos empezamos a tomar una tierra que se va empezando a apretar, al grado que la palabra ya no entra, que el agua ya no entra, ¿no? Una de las cosas es, cuando entendemos esta cita que veíamos el día de ayer o de antier, de Romanos 12, dice: no te acostumbres a este mundo, es decir, vive dentro del mundo. Una planta sin tierra no va a crecer mucho. Hay plantas que sobreviven en el agua, sí, pero tarde que temprano van a necesitar de la tierra. Y dice: por mientras más ligero vivas dentro de la tierra, por mientras menos, te es necesario hacer raíces en la tierra para que te afirmes. Pero por mientras menos te apriete la tierra, más fácil te será dar frutos. Porque los frutos van a venir del agua que te alimentes. ¿Tiene sentido? Ahora bien, mucha agua nunca es buena, porque mucha agua atraganta. Y la Biblia hace referencia a esto, dice: la palabra mata, pero el espíritu vivifica. Quiere decir, no es que estés pegado a la Biblia leyéndola, sino que dejes que Dios te revele cada una de las palabras que estás viendo y que estás aprendiendo. Porque de eso se trata. No se trata de dejar de ser malo para de pronto ser bueno, porque cada uno de nosotros tenemos un concepto muy diferente de lo que es bueno y de lo que es malo. Lo que está diciendo Dios es: agárrate de un versículo, agárrate de un libro y apréndelo. Búscalo en una versión de fácil comprensión, lo cual me lleva al recordatorio. Si tú nunca has leído la Biblia y a ti te interesa aprender de la Biblia y sientes que la Biblia es un libro difícil de leer, escríbeme. Yo te regalo una Biblia con un lenguaje fácil y sencillo de entender, y te enseño a cómo empezar a leer la Biblia, porque la Biblia se lee de principio al fin, como todos los libros, y donde tratores con todo gusto nos sentamos
Y yo te apoyo si quieres a tratar de desatorarte. Pero acuérdate, no es que tengas que sentarte y tengas que tener grandes revelaciones de la Biblia. Necesitas conocer la historia primero, necesitas conocer el carácter de Dios primero, y ya en las siguientes vueltas que le des aprenderás lo profundo. Esto quiere decir, necesitas empezar a leer la Biblia en una tierra flojita en donde fluya y que te permita tener acceso a los verdaderos nutrientes. Porque todos esos nutrientes van a hacer que produzcas frutos, los cuales van a ser dulces, van a ser atractivos a la vista y van a ser nutritivos. Así como la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Ay, amigos, o sea, es que podría hablar semanas de este tema. Porque, como dice la pastora Coquita Martínez, lo físico tipifica lo espiritual. Estamos hablando de un fruto físico que tiene características del cielo. Y lo único que tenemos que hacer es poner atención. Y lo más importante, amados, conforme nos atrevamos, porque un árbol, piensa esto, un árbol no se esfuerza por tener frutos. A un árbol le salen los frutos de manera natural. Conforme nos atrevamos a que lo natural del carácter de Dios sea expresado por medio de nosotros, la gente se va a ver beneficiada y Dios nos va a poner en un lugar de privilegio. Con esto cierro esta semana, amados. Se los dejo de tarea. Cuéntenme qué opinan y nos vemos el lunes. Que Dios les bendiga. Hasta pronto.